realizar la práctica 20-21. La primera parte de la práctica 20 sería el curvado del tubo PVC. Aquí vemos algunas pequeñas pautas y aquí vemos lo que es el panel de montaje con los con las distintas medidas y cotas de cómo tiene que quedar el montaje. Luego sobre a ver, que no sé si lo tengo aquí. No. Sobre esta distribución de tubos y cajas, colocaremos unos elementos que vamos a describir a continuación y los haremos funcionar, claro. Vale, pues ahora iríamos a la segunda parte de lo que es la práctica y bueno, pues estaríamos aquí lo que es la instalación de una serie de aparatos de control de tres lámparas que tienen que cumplir las siguientes condiciones. Tres lámparas que se iluminarán durante un minuto al accionar los pulsadores S1, S2, S3. Esto lo vamos a conseguir con un automático de escalera. ¿De acuerdo? Luego tenemos, por ejemplo, una condición. Las lámparas también se iluminarán durante un minuto cuando se active el detector de movimiento. El detector de movimiento para esta práctica lo vamos a sustituir por uno de crepuscular. Lo vamos a simular con uno crepuscular, ya que el de movimiento nos daría problemas a la hora de simular el funcionamiento aquí en el taller con tanta gente pasando. Total, que lo simulamos con un crepuscular, que es lo mismo, nada más que va a ser con luz y va a ser más fácil accionarlo al taparlo con un trapo simplemente. Tercera condición. Durante las 18 horas a las 21 la lámpara H1 lucirá permanentemente, en exclusiva H1. Esto lo vamos a realizar con un interruptor horario. En nuestro caso va a ser un analógico. ¿Vale? Otra condición más: para que la lámpara H2 se ilumine, ha de llegarle la corriente a través de uno de los contactos normalmente abiertos del relé K1. Vale, que nos piden que la alimentemos a través de un contactor o de un relé de contactos auxiliares. Y aparato autónomo de alumbrado de seguridad estará permanentemente conectado, cargando sus baterías, y cuando deje de recibir alimentación se encenderá. Cambiar de estado, vale. Muy bien, una toma de corriente directamente. Vale, espero que no esté saliendo esto de aquí, que se va a quedar un poco feo, vale. Que grabe en vídeo, realiza el cableado. Aquí tenemos el panel de montaje, que es como lo hemos visto anteriormente, porque se corresponde en todo este curvado de tubos con la práctica anterior. Así que ahora vamos a explicar un poco lo que es. A ver, no, que me estoy equivocando, no es esto, es este. Vamos a ver un poquito lo que es el esquema de montaje. Vale. Color de lápiz negro. Vale, pues negro. Primero que tenemos aquí, bueno, primera condición, una de las condiciones que teníamos son los pulsadores. Aquí los tenemos aquí arriba, que los conectamos. Esto va a ser la fase, todo esto de aquí, L1, los conectamos a fase, y la vuelta de esos tres pulsadores los llevamos al automático de escalera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando yo accione este automático de escalera, va a recibir la señal y va a cerrar su contacto abierto, internamente.
el cual va a producir que se estimule la bobina del contactor K1. Como podemos ver, K1 lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y lo tenemos aquí. Cuando K1 se active, va a cerrar estos contactos y va a dejar pasar la electricidad. ¿Hacia dónde? Hacia H3, hacia H1 y hacia una de las condiciones que nos marcaba el ejercicio, hacia la bobina del contactor K2, que tiene asociado un contacto normalmente abierto que va a alimentar a H2. Por lo tanto, esta va a ser una de las condiciones. Esto va a estar un minuto y luego pues va a dejar de pasar aquí por aquí la corriente y esto se va a dejar de estimularse la bobina y se van a abrir los contactos y se va a apagar. Otra de las condiciones. Vale, una condición más. Teníamos el detector de movimiento, que lo hemos cambiado por un crepuscular. Vale, cuando detecte que no tiene suficiente luminosidad, esto se va a conectar a fase. Bueno, luego lo explicaré un poco el conexionado. Pues va a cerrar su contacto y a través de este, que está conectado en paralelo con la vuelta de los pulsadores, va a estimular al automático, a la bobina del automático de escalera, que cerrará el contacto y volverá a pasar lo que hemos explicado anteriormente. Por lo tanto, esta es otra de las condiciones que hemos visto cumplida. El interruptor crepuscular, lo que va a pasar es que mientras siga viendo que no tiene suficiente luminosidad, va a seguir funcionando. Por lo tanto, ahí la temporización queda desactivada. Empezará la temporización cuando vuelva a detectar que hay suficiente luz. Él intentará, bueno, él abrirá su contacto y se apagará. Y cuando eso suceda, el automático de escalera iniciará una cuenta atrás de un minuto, ¿vale? Y otra de las condiciones que teníamos era el interruptor horario, que solo va a alimentar a H1, ¿vale? Le tenemos aquí. Y efectivamente, cuando llegue la hora, se va a cerrar el contacto y a través de esta línea va a alimentar a H1. ¿Cómo conseguimos? A ver, un momentito, opción del puntero, voy a borrar esto. Atrás. ¿Cómo conseguimos que solo se alimente H1? Porque hemos puesto este contacto de aquí. Entonces no va a afectar para nada. Si por aquí va a llegar tensión, pero como está este contacto, está aislándolo del resto de las lámparas mientras el contacto está abierto. Por lo tanto, no va a haber ningún problema. Aquí nos faltaría colocar lo que es la toma de corriente. Pero una toma de corriente simplemente estaría conectada entre fase y neutro, ¿de acuerdo? Pues poco más. Aquí vamos a ver un poco conexionado. Aquí se conectaría la fase. Aquí fase. Como vemos, llevamos fase también a la entrada de los contactos abiertos del K1. Aquí haríamos un puente al K2. Aquí sale el cable desde aquí, pero físicamente están juntos, así que haríamos un puente. Estos son puentes internos que lleva. Esto, bueno, en la escalera sí lleva cable, pero por ejemplo, vale, este le lleva interno y este también. Vale, perfecto. Aquí también llevaríamos alimentación al contacto normalmente abierto del K2. Y vale, por ejemplo, ahí va. Por ejemplo, color de lápiz marrón. Esto anda, bueno, empezamos con lo de joder. Vale. Bueno, pues mira, vamos a azul. Vale. Neutro. Neutro tenemos aquí. Esto sería el neutro. Esto sería el neutro, vale. Las bobinas van a neutro. La vuelta
La bobina de los diferentes elementos también va neutro. Vale. Aquí hay otra lámpara que va neutro. Otra lámpara que va neutro. Otra bobina que va neutro. Y todo lo que queda... Espera un momentito. Y todo lo que queda son los vueltas de los distintos elementos. Se ha puesto en verde marrón. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro. Cómo conexionar esto, y vamos a pasar a un vídeo demostración del funcionamiento de la práctica para ver que esto funciona sobre el tablero. También un poco más abajo en la página web están los esquemas de montaje por si alguien quiere consultarlos. Y bueno, pues vamos a pasar al vídeo a ver si nos queda claro. Buenas, estamos aquí en montaje básicos 2, práctica 2021. La 20 es curvado de tubo PVC, siguiendo el esquema propuesto en la página web. Y la práctica 21, que es lo que viene a ser un montaje de un automático de escalera, más aparatos autónomos de seguridad, interruptor horario, detector de crepuscular y un par de contactores. Condiciones de funcionamiento son las siguientes. Cuando el interruptor horario llega a una determinada franja horaria, H1 en exclusiva se encenderá y permanecerá encendida hasta que termine esa temporización. Vamos a ir probando. A ver, un momentito. Vemos cómo H1 se ha encendido y es la única. Ahí permanecería mientras sigue el horario, la franja horaria que hemos seleccionado funcionando. Cuando terminemos de esa franja horaria, ahí vemos cómo se ha apagado la lámpara. Segunda condición, mediante una temporización de 1 minuto, la vamos a realizar con un automático de escalera. Cualquier hora de los pulsadores sobre los que actuemos, podemos encender las 3 lámparas. Por ejemplo, vamos a hacernos este de aquí abajo. Ahí lo tenemos. Ahora pasará 1 minuto, se apagarán las lámparas. Y se apagarán las lámparas y podremos accionarlo de cualquier otro pulsador. Mientras se apagan, vamos aquí a lo que es el aparato de seguridad, que es la emergencia. Vemos que recibe tensión de forma permanente. Y si se desconectara la fuente, si se fuera la tensión del circuito, bien, porque saltara alguna protección, o en este caso lo vamos a simular. Bueno, espérate, que se han apagado las luces. Vamos a utilizar otro pulsador. Vale, vemos que se han encendido. Aquí vamos a simular el corte de corriente desenchufándolo de la toma, y vemos cómo funciona. ¿Vale? Volvemos a conectar y vemos cómo funciona, cómo le está llegando tensión. Vale, tercera condición que vamos a implantar, el tema del detector crepuscular. Si el detector crepuscular advierte que no hay suficiente luminosidad, se van a encender las 3 lámparas, ¿de acuerdo? ¿Puedes taparlo, por favor? Vale, y luego hay una tercera condición, que es a la lámpara H2. Vemos que lo está tapando mi compañero. Ahí, vemos cómo lo ha detectado y esto se ha encendido. Una tercera condición, que es la alimentación de H2, va a ser a través de un contacto normalmente abierto de un contactor. Hemos tenido que utilizar este tipo de contactor porque no teníamos de estos modulares, pero vamos, que la función es lo mismo. Es un contacto que se abre y se cierra cuando la bobina del mismo es estimulada por una corriente eléctrica. Y bueno, pues sí, pues estamos cumpliendo esa función. Este de aquí, que vemos que está en exclusiva, es el que va a alimentar a la H2. Esto, como el detector sigue sin detectar suficiente luminosidad, seguiría funcionando hasta que haya otra vez luz, pero con una condición: que cuando otra vez detecte que hay suficiente luminosidad,
va a actuar el automático de escalera y va a tardar 1 minuto en desconectarse. Vamos a ver la prueba esta. Quitamos esto. Por eso no se apaga de manera inmediata, porque está realizando ahora la temporización el automático de escalera. Pues bueno, sí, el cableado, vale, podía haber quedado mejor, pero para mí es más cómodo hacer los puentes largos y pensaba que le iba a poner la tapa y que no se iba a ver, así que bueno, pido disculpas a todos los usuarios y a todos los técnicos que estarán diciendo vaya chapuza ha hecho este chaval, pero que ha sido de manera consciente. Sé que no tengo perdón, pero bueno, vamos a ver si esto... Ah, bueno, espérate, ¿sabes lo que pasa? Que lo he puesto al máximo. Espera un momentito. Espérate. ¿Qué pasa? Que lo he puesto para que se apagara. Ah, bueno, ya se ha apagado. Lo he puesto al máximo o al mínimo de luz. Claro, como aquí tenemos luz de los fluorescentes, pues estaba detectando él que todavía había demasiada. Lo iba a orientar, pero bueno, no ha hecho falta. Vale, pues vemos que esto funciona. Vemos que aunque estén apagadas las luces sigue recibiendo tensión la lámpara de emergencia. Y bueno, pues nos vemos en otro vídeo.